¿Sabías que el buen funcionamiento del tiroides es vital para tu salud y bienestar? Depresiones, cuadros de estrés, deterioros cognitivos, infertilidad, osteoporosis o niveles altos de colesterol pueden deberse a una pequeña disfunción. Además, durante el embarazo es especialmente importante vigilarlo. Un solo análisis es suficiente. No esperes más. Podría ser tu tiroides. Este que acabamos de ver es uno de los vídeos que utiliza la Asociación Española de Cáncer de Tiroides para informar y para divulgar sobre esta enfermedad tan desconocida en la sociedad. Tenemos con nosotros a dos de sus miembros, son Ángel Corona e Isabel Pichel. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ángel Corona además es doctor y trabajas de voluntaria, Isabel. Sí. Bueno, contarnos antes de nada, ¿por qué creéis que esta enfermedad es tan desconocida en la sociedad? Porque hace poco se celebró la Semana Internacional, digamos, del Tiroides y muy poca gente se enteró. Bueno, la tiroides es una glándula que tenemos en el cuello, que tiene forma de mariposa, por eso el logo de la asociación, y cumple funciones en todo el organismo, en el tema de la energía del cuerpo y en el aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, los síntomas a veces son muy sutiles, son muy difíciles de captar, a no ser que tengamos un deterioro grande. Es decir, que cuando uno nota los síntomas, digamos que ya está en un estado avanzado, ¿no?, de la enfermedad. Generalmente cuando nota los síntomas, sí, es cuando ya hay una alteración de la tiroides ya bastante importante, pero bueno, es importante también cuando hay alteraciones leves, tener en cuenta ciertos síntomas que no están muy asociados a la tiroides, pero por ejemplo tienen que ver con cuestiones psicológicas, que pueden pasar por cuestiones psicológicas o falta de energía o cuestiones digestivas. Una serie de síntomas muy inespecíficos que por ahí la gente no lo atribuye a la tiroides. ¿Tenéis, Isabel, mucha gente que va a la asociación y os dice, yo es que me noto cansado, yo es que me noto estos síntomas tan leves, y yo sospecho que puede ser de esto, o no? ¿Está todavía la sociedad muy desinformada? La sociedad está muy desinformada porque partimos de que pocos conocemos realmente qué es la tiroides, dónde está y para qué funciona. De hecho, nuestra sorpresa fue que en un reciente estudio sociológico acerca de las enfermedades raras, en las que se incluían ciertas patologías de tiroides y cáncer de tiroides, pues se descubrió que no solo se desconocía el cáncer de tiroides, sino algo más general, ¿no?, ¿qué es el tiroides? Entonces, a nuestra asociación llegan pacientes no solo de cáncer de tiroides, sino de otros diagnósticos de patologías tiroideas, de disfunciones tiroideas, con desconocimiento, con desconcierto respecto a cuál es el tratamiento, cuánto va a durar y qué cambios va a suponer en la vida de esa persona. Entonces, abordamos muchos asuntos y esta campaña final que hubo muy recientemente, estos días, que de hecho queremos prolongarla a lo largo del mes de junio, en relación a ¿podría ser tu tiroides?, es precisamente para saber de todos estos síntomas que, si bien son inespecíficos y pueden ser motivados por otras enfermedades, una analítica sí puede hacer salir de dudas a ese paciente. Y a veces estas pequeñas informaciones son grandes a la hora de poder aconsejar y acompañar a estos pacientes que se acercan a nuestra asociación. Hablamos de un simple análisis de sangre que le podemos pedir a nuestro médico de cabecera, ¿no? Sí. No sería nada especial. Sí, a ver, yo aquí soy colaborador médico y mi experiencia en salud mental también me ha hecho ver muchas cosas que otros médicos por ahí no ven. Lo que pasa es que hacer un screening, que es pedir un análisis a todo el mundo para saber cómo está su tiroides, tampoco es digamos, útil, porque hay que cuidar los recursos. Entonces, sí que es importante, y el AECAT hace una labor muy buena en difundir factores de riesgo, en que la gente esté informada, en tener en cuenta ciertos síntomas y cuestiones o situaciones en la vida en que sí que hay que hablar con el médico de cabecera y decir, bueno, preguntar, charlarlo primero, no ir a decir, yo quiero saber ya cómo está mi tiroides, sino decir, bueno, me pasa esto o voy a quedarme embarazada, por ejemplo, claro, o tengo algo aquí que dificulta, o un síntoma aquí que no sé qué es lo que es. Entonces charlarlo, hablarlo y ver qué posibilidades hay. Porque ¿cuál sería el primer síntoma que advertís y decís, si notáis esto, tenéis que ir al médico y pedir un análisis? Es que no existe una que pueda servir.
Lo cierto es que tampoco ocurren esos síntomas en el tiempo, en un breve espacio de tiempo, sino que se prolongan en el tiempo. Y entonces es cuando uno ya puede sospechar si hay unos cambios en el peso de la persona, es decir, si se asocia en muchas ocasiones a alteraciones en el peso, pues porque uno come poco y sin embargo engorda mucho, o al contrario, por más que come, no engorda tanto. Y esto, bueno, puede tener detrás algún tipo de disfunción tiroidea. Puede ser, pero puede no serlo. Cuando hay sospechas, pero insisto, a lo largo del tiempo que se producen o de arritmias o de cambios de temperatura, en el estado anímico, personas que tienen tendencia a la depresión, pero ya de una manera sospechosa. O sea, no es una cuestión de decir, hoy estoy triste y ya con esto le pido a mi médico de cabecera una analítica que permita descartar disfunciones tiroideas. No es algo tan concreto, pero que sí nos permite, bueno, tener la sospecha quizás a lo largo de un tiempo ya más prolongado. Creéis que son síntomas muy diversos. ¿Cuál sería el grupo de riesgo según la edad? Porque creo que se da más en la mediana edad, ¿no? Y también más en mujeres que en hombres. La cuestión del diagnóstico es realmente también desconcertante. Si bien es cierto esto que tú dices, el caso es que como hay ciertas patologías tiroideas que se desarrollan muy poco a poco a lo largo de la edad de la persona, hasta que tardan realmente en diagnosticarse, esto a lo mejor la persona ya lleva con esa disfunción tiroidea muchísimos años, pero se ha detectado en una edad avanzada o incluso no se detecta a lo largo de su vida. Depende incluso del tipo, si hablamos de cáncer de tiroides, pues el tipo de cáncer que sea el que finalmente se diagnostique. Factor de riesgo, bueno, dentro de lo que sería un perfil social, yo diría que cualquier persona, pero sí, verdaderamente en las edades centrales, entre los... Sí, depende del tipo de cáncer, porque básicamente podemos decir que hay 4 tipos de tumores en la tiroides. Hay 2 que son más diferenciados, más parecidos a la glándula, que funcionan todavía, o sea que a pesar de ser cáncer todavía fabrican sus hormonas y funcionan, y que son el papilar y el folicular, que se parecen mucho a la tiroides, entonces a veces hasta son difíciles de diagnosticar. Después tenemos otros que son más indiferenciados o menos parecidos a la glándula, que son un poco, que dan más la lata, digamos, que son un poco más malignos y que hay que hacer otras estrategias de tratamiento a veces para combatirlos. Entonces esos también tienen influencia diferentes factores de riesgo, diferente edad. O sea, los papilares son los más comunes que hay y los que se dan en gente joven. Los medulares, por ejemplo, son cánceres más malignos y que se dan a otra edad. Claro, porque los papilares, los benignos, digamos, ¿se solucionarían con una simple cirugía? Pues depende mucho de la persona, de los factores de riesgo que haya tenido, del tipo histológico del tumor. Depende de una serie de cosas y el tratamiento al final va a ser bastante personalizado. Entonces es importante aquí que tengamos en cuenta informarnos bien. Sí. Que, por ejemplo, la gente ahora busca mucho en internet y se pierden toda esa información. Entonces la labor de la ECAD es fundamental. Sí. Hay una cosa que yo hablo con Cristina Chamorro, que es la presidenta siempre, que es la labor de psicoeducación. La psicoeducación es importantísimo en medicina y en todas las áreas. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar informado adecuadamente sobre lo que tiene, sobre cuáles son las alternativas de tratamiento y qué es lo que va a pasar con ese tratamiento. Es importante que cuando vaya el paciente con una afección hable con el médico. A veces el médico tiene poco tiempo para hablar, entonces está la enfermera, está todo el equipo de salud, que el paciente tiene que tratar de informarse, y la ECAD ahí cumple una función fundamental, porque en vez de perderse la información, uno habla con la gente de la ECAD, y yo estoy eternamente agradecido, porque yo también he pasado por esa experiencia. Y ya se ahorran especulaciones, ¿no? Y puedes tener una información fiable, sintetizada y precisa, y en contacto con especialistas colaboradores también. Él colabora con nosotros. Ahora tenemos en marcha en este mes de junio unos webinarios a los que invitamos a aquellos que quieran informarse acerca de lo que es la tiroides y para qué sirve y cómo funciona, qué importante es en nuestro cuerpo. Y con estos webinarios queremos llegar precisamente con información seria a la gente que esté interesada en saber más acerca de la tiroides y que además pueda interactuar, que al final de la conferencia pueda además consultar todas las dudas
que surjan al respecto. Decir también que nos estamos formando un grupo de pacientes como pacientes expertos y que yo formo parte del Grupo Galicia, divididos, dispersos por toda la geografía. Lo que pretendemos es dar apoyo, coger de la mano, acompañar a aquellos pacientes que son normalmente diagnosticados y ante la dispersión a veces de información, lo que él comenta, que el médico a lo mejor nos atiende 5 minutos pero no nos informa o no nos resuelve todas las dudas, haya otro paciente que ya sí pueda escucharle y atender esas dudas. Esta enfermedad tiene muy buen pronóstico, ¿no? ¿Cuál es la mortalidad, la tasa de mortalidad? Está por encima del 70% en algunos de los tipos. Incluso del 80%, podríamos, en algunos de los tipos diagnosticados. En estos que llamábamos indiferenciados, el medular y el anaplásico, esos tienen una mortalidad alta, pero gracias a Dios, la medicina está en constante avance y están saliendo nuevos tratamientos y nuevos ensayos, y en los casos en que la persona se le hace este diagnóstico, el transmitirle aquí que no desesperen, porque siempre hay una puerta abierta de esperanza de nuevos tratamientos. Los otros tipos más diferenciados o más benignos, pues hay pro y contra en esto, porque los mismos médicos a veces, al ser tan benignos, que eso se ve a diario de la ECAT, en este estudio lo vio, es que el médico, dice sí, es benigno, lo vamos a seguir, esto es a largo plazo, y da por hecho de que el paciente está bien, de que al darle ese diagnóstico está tranquilo. Pero claro, la palabra cáncer causa un shock en cualquier persona, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Solo una pregunta, Isabel, al hilo de lo que comentaba Ángel, también al ser una enfermedad infrecuente, veía yo los datos, 5 casos de cada 100.000 mujeres, 1,9 de cada 100.000 hombres. Supongo que cuando uno le dicen que lo padece, ¿cuál es el primer miedo que uno tiene? ¿Cuál es el primer sentimiento que uno tiene? Tenemos que quitar la barrera de cáncer, muerte, pero ya de nuestro discurso. Entonces, lo primero que te dicen es tienes cáncer, y lo segundo que te dicen es pero tranquila que de esto no vas a morirte. Entonces, aunque luego te digan pues que es un cáncer raro, que tiene muy buen pronóstico y demás, esa primera información es una información que tienes que gestionar uno como paciente. Entonces, lo de que es una enfermedad rara o poco frecuente o buen diagnóstico, eso tarda uno en gestionarlo. Entonces, en cualquiera de los casos, y además la tendencia es esa, a que cada tratamiento sea individualizado, en cualquiera de los casos hay que respirar. Vamos a ver cómo resolvemos esta información nueva y qué cambios va a suponer en mi vida, y pensar que, y a mí me encantaría que quedase este mensaje a todos los que ahora puedan estarnos viendo, y es que cada vez se cronifica más, incluso en aquellos casos cuyo diagnóstico sea más delicado. Entonces, eso para lo que son un cáncer infrecuente o cáncer papilar, folicular o los otros dos de tiroides. Y en cuanto a las disfunciones tiroideas, por arrimarlas a colación de esta última campaña, lo cierto es que no son dolencias o disfunciones que se resuelvan en una semana de tratamiento. Hay que echarle paciencia porque esto es de largo recorrido. Cualquiera de las disfunciones tiroideas, y quizás también porque tiene que ver un poco con el funcionamiento de la hormona en nuestro organismo, va muy despacito. Hay que convivir con ellas. Hay que convivir con ellas. Pues Isabel, Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acercado más datos sobre esa enfermedad para muchos desconocida, que es el cáncer de tiroides. Y nada, yo muchísimo ánimo para la labor que hacéis en la asociación, que es encomiable. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Sí. Y nada, nosotros nos vemos mañana a partir de las 9 menos 5 con toda la actualidad de la jornada. Se quedan ahora con el Vía V. Gracias por estar ahí.